En la bruma de la decadencia, en los rincones oscuros del alma, Charles Baudelaire alzó su voz para transformar el sufrimiento en arte. Las flores del mal es más que una colección de poemas. Es un viaje hacia los abismos de la belleza, el amor, la angustia y la muerte. Aquí, el esplendor se entrelaza con la corrupción, la pasión con la desesperación, la divinidad con la blasfemia. Entre versos impregnados de erotismo, hastío y delirio, Baudelaire nos invita a contemplar lo sublime en lo prohibido, a descubrir la armonía oculta en lo perverso. Acompáñanos en esta travesía poética, donde cada palabra es un eco de la eternidad, y cada imagen, un pétalo marchito que aún perfuma la memoria. Capítulo 1. El poeta maldito y su destino. La noche envuelve la ciudad con su manto de sombras, y en algún rincón del mundo, un poeta de mirada febril y alma atormentada inclina su pluma sobre el papel, dispuesto a transcribir la angustia que lo consume. Charles Baudelaire no es un poeta cualquiera, es un visionario condenado, un albatros herido por la indiferencia de quienes no comprenden el peso de su vuelo. Las flores del mal es su testamento, su grito en la penumbra, su ofrenda a una humanidad que no le devolverá más que desprecio y censura. Desde el primer verso de su obra, Baudelaire nos sumerge en un mundo donde la belleza y la perversión se abrazan en un mismo lecho. No es un creador complaciente, no busca halagar al lector con imágenes idílicas ni versos impregnados de inocencia. Su poesía es un golpe en el alma, una provocación que nos obliga a encarar nuestras propias sombras. En su universo, lo sublime y lo grotesco coexisten en una danza febril, como amantes condenados a una pasión prohibida. El poeta maldito, entre el cielo y el abismo. Baudelaire no encaja en su época. Nacido en un siglo de hipocresías y dogmas rígidos, su espíritu rebelde y su búsqueda de lo absoluto lo convierten en un exiliado dentro de su propia sociedad. No es un romántico que idealiza la naturaleza ni un realista que pretende retratar la vida con frialdad objetiva. Él es el arquitecto de su propio infierno, un explorador de los suburbios del alma humana, donde el hastío y la desesperanza edifican su morada. En el poema Bendición, que abre las flores del mal, Baudelaire construye el mito del poeta maldito desde su nacimiento. No llega al mundo con júbilo ni promesas de grandeza, sino como un ser despreciado incluso por su propia madre. Su existencia es un castigo divino, una herida abierta en la carne del mundo. Y, sin embargo, este niño condenado por los hombres es bendecido por los dioses del arte. El sufrimiento lo hará inmortal, la miseria de su vida terrenal se sublimará en versos eternos. La maldición del poeta no es solo una cuestión de destino. Baudelaire comprende que su espíritu está marcado por una dualidad insalvable, el anhelo de lo sublime y la atracción por el abismo. Él es el albatros de su propio poema, el ave majestuosa que, al ser atrapada en tierra, se convierte en objeto de burla y desprecio. En el cielo, despliega sus alas con una gracia inalcanzable. En la tierra, es un ser torpe, incomprendido, incapaz de adaptarse a la vulgaridad del mundo. El spleen, la condena del hastío. Una de las fuerzas que dominan la poesía de Baudelaire es el spleen, ese término casi intraducible que evoca una melancolía corrosiva, un hastío existencial que envenena cada instante de la vida. No es la simple tristeza de un corazón roto ni la nostalgia por tiempos mejores. Es algo más profundo, una desesperanza absoluta que convierte la realidad en un peso insoportable. El spleen es el veneno del poeta maldito, la jaula invisible que lo atrapa y le impide encontrar consuelo en el mundo. Es la enfermedad de quien lo ha probado todo y ya no espera nada. Baudelaire describe este estado en sus spleens, una serie de poemas que retratan el peso del tiempo, la monotonía que corroe el alma, la sensación de que la existencia es un laberinto sin salida. El poeta maldito no solo sufre la indiferencia del mundo, su peor enemigo es él mismo. Su mente se convierte en un campo de batalla donde las fuerzas de la desesperanza luchan contra el deseo de trascendencia. Y es en esa lucha donde nace la verdadera poesía. Baudelaire sabe que el arte no surge de la felicidad ni de la conformidad, sino de la angustia, del tormento de un espíritu que no encuentra su lugar. La belleza en la decadencia. Baudelaire no teme sumergirse en la oscuridad. Al contrario, la abraza, la explora, la transforma en arte. Para él, la belleza no es un concepto abstracto ni una cualidad reservada para lo puro y lo inocente. La belleza también habita en la corrupción, en la podredumbre, en aquello que la sociedad rechaza. En poemas como La carroña, Baudelaire nos obliga a mirar lo que preferimos ignorar. Un cadáver en descomposición, devorado por los gusanos, convertido en un festín para la naturaleza. Y, sin embargo,
En medio de esta imagen repulsiva, el poeta encuentra un extraño esplendor. La muerte misma se vuelve poética, el horror se convierte en inspiración. Este es el sello del poeta maldito, su capacidad para ver lo sublime en lo abyecto, para convertir el horror en un canto inmortal. La decadencia no es solo un tema en las flores del mal, es un estado del alma. Baudelaire se siente atraído por lo que la sociedad considera impuro: el vicio, la prostitución, la embriaguez, el pecado. No porque celebre estas cosas con frivolidad, sino porque en ellas se encuentra la verdad desnuda de la condición humana. Mientras otros poetas buscan lo ideal, él se sumerge en la carne y el lodo, en la sangre y la ceniza, en la gloria efímera del placer y la condena eterna del arrepentimiento. El precio de la rebeldía. Pero el mundo no perdona a quienes se atreven a mostrarle su propio reflejo. La publicación de Las flores del mal desata un escándalo. 6 de sus poemas son censurados por atentar contra la moral pública y las buenas costumbres. Baudelaire es llevado a juicio, condenado por escribir versos demasiado audaces, demasiado sinceros, demasiado perturbadores para una sociedad que prefiere ocultar su propia decadencia bajo el velo de la hipocresía. El poeta maldito paga el precio de su visión. Su vida está marcada por la pobreza, el desprecio y la enfermedad. Pero el destino tiene preparada otra suerte para su obra. Con el tiempo, Las flores del mal se convierte en un pilar de la poesía moderna, en una referencia ineludible para generaciones de escritores y artistas. Baudelaire muere joven, consumido por el sufrimiento. Pero su voz no se apaga. Sus versos continúan resonando en el tiempo, como un eco de la eternidad. Y cada vez que alguien abre su libro y se deja arrastrar por su cadencia oscura y melancólica, el poeta maldito renace, eterno en su condena, inmortal en su dolor. Capítulo 2. Spleen e ideal, la dualidad del alma. En el corazón de Las flores del mal late un conflicto incesante, una lucha entre dos fuerzas irreconciliables: el anhelo de lo sublime y la pesadez del hastío, el deseo de ascender hacia lo divino y la caída inevitable en la miseria del mundo. Baudelaire concibió esta lucha como el motor de su existencia, y la inmortalizó en la primera gran sección de su obra, Spleen e ideal. Aquí, el poeta se debate entre la búsqueda de la belleza, el arte y la elevación del espíritu, ideal, y el peso de la melancolía, el tedio y la podredumbre de la vida, spleen. Es una danza macabra entre la luz y la sombra, entre la esperanza y la desesperación. En cada verso se intuye la angustia de un alma desgarrada, incapaz de hallar el equilibrio entre sus propios extremos. El ideal, el sueño de lo absoluto. Baudelaire es un enamorado de lo bello. Pero su belleza no es simple ni inocente. Es un ideal inalcanzable, una visión de lo perfecto que el mundo jamás podrá ofrecerle. En su poesía, este ideal toma diversas formas: la mujer amada, la embriaguez, el arte, la evocación de un paraíso perdido. Es un espejismo que brilla en la distancia, atrayéndolo con promesas de plenitud, solo para desvanecerse cuando intenta alcanzarlo. En poemas como El alba espiritual, El enemigo y Elevación, Baudelaire nos muestra su deseo de huir de la vulgaridad de la existencia. Quiere alzar el vuelo, trascender la mediocridad cotidiana, encontrar en la poesía y en la belleza un refugio contra la tristeza. Como Ícaro, sueña con tocar el sol, con habitar un mundo puro donde el sufrimiento no lo alcance. El arte se convierte en su única salvación. Si el mundo real está lleno de decepciones, entonces el poeta debe crear su propia realidad, un universo donde la belleza reine sin mancha. Pero este ideal es efímero, se disuelve como el humo del opio o el perfume de una flor marchita. El artista, por más que lo persiga, está condenado a vivir en un constante desasosiego. El spleen, la condena del hastío. Y cuando la embriaguez del ideal se desvanece, llega el spleen. Es el otro rostro de la existencia, el peso insoportable de los días que se arrastran sin sentido. Baudelaire describe este estado con una precisión brutal en sus spleens, una serie de poemas en los que el tedio, la angustia y la desesperanza se convierten en protagonistas. El tiempo es su verdugo. En sus versos, el tiempo no fluye, sino que se estanca y se pudre, como agua en una cisterna olvidada. Cada día es igual al anterior, una repetición insoportable de vacío y fatiga. No hay escape, no hay esperanza, solo la certeza de que la vida es una prisión sin salidas. En el spleen, incluso la belleza se vuelve amarga. La nostalgia de lo que nunca ocurrió, el desencanto ante lo que se creyó eterno, la sensación de que todo lo que una vez fue glorioso se ha convertido en ruinas.
todo esto atormenta al poeta. Como un prisionero de su propia mente, Baudelaire se siente atrapado en un universo donde los sueños han sido reemplazados por sombras, donde la inspiración se ha convertido en veneno. El poeta, atrapado entre dos mundos. El dilema de Baudelaire es que no puede vivir ni en el ideal ni en el spleen. Cuando intenta elevarse, la realidad lo arrastra de vuelta a la miseria. Cuando se abandona al hastío, su alma clama por algo más, por un resplandor que lo redima. Es un condenado a la oscilación perpetua, a la lucha interna entre su deseo de lo absoluto y la certeza de su caída. Es por eso que busca refugios temporales. En el amor, en la belleza de las mujeres, en la sensualidad que lo transporta a una dimensión diferente. En la embriaguez del vino, de la música, de la poesía. En la rebelión contra Dios, en la tentación del pecado. Pero nada es suficiente. El abismo lo reclama, lo envuelve, le recuerda que su destino es estar perdido entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. En las flores del mal, esta lucha nunca se resuelve. El poeta está condenado a una existencia dividida, en la que cada momento de éxtasis está seguido por una caída aún más profunda en el hastío. Pero de esta condena nace su obra inmortal. Baudelaire convierte su tormento en poesía, su dolor en arte. Su tragedia personal se convierte en la esencia de su grandeza. Porque en el fondo, él sabe que la vida es una contradicción. Y es en esa contradicción donde la verdadera poesía encuentra su razón de ser. Capítulo 3. La mujer, ángel y demonio. En el universo poético de las flores del mal, la figura de la mujer es un enigma, una presencia fascinante y ambigua que encarna tanto la salvación como la condena del poeta. Aura. Baudelaire, la mujer no es solo un objeto de deseo, es un símbolo de la dualidad de la existencia, un reflejo del conflicto entre el ideal y el spleen. Ella es musa y verdugo, ángel y demonio, promesa de éxtasis y fuente de desesperación. A lo largo de sus versos, el poeta construye un imaginario femenino que se despliega en múltiples facetas. En algunas, la mujer es una criatura celestial, un ser puro que eleva el alma del poeta hacia lo sublime. En otras, es una fuerza oscura, una femme fatale que lo arrastra a la perdición. Y entre estos extremos, la mujer se convierte en la encarnación de la belleza y el misterio, el rostro inasible de un deseo que nunca se satisface. El ideal femenino, la mujer celestial. Baudelaire, atrapado en su anhelo de trascendencia, encuentra en la mujer una promesa de redención. En sus poemas, ella aparece como un ser etéreo, casi divino, cuya belleza lo transporta más allá de la realidad. En poemas como La cabellera y La invitación al viaje, la mujer se transforma en un puente hacia un paraíso soñado, una visión de armonía y placer eterno. La belleza de estas mujeres no es terrenal, sino casi mística. Son figuras que parecen suspendidas en un tiempo detenido, más cercanas a una obra de arte que a la realidad. Sus cabellos se comparan con océanos en los que el poeta desea perderse, sus ojos reflejan paisajes lejanos y exóticos, sus cuerpos irradian una luz inalcanzable. En esta visión, la mujer se convierte en un refugio contra el hastío del mundo. Su presencia es una promesa de evasión, una invitación a un universo donde el tiempo no existe y donde el poeta puede olvidar la miseria que lo rodea. Pero este ideal femenino es frágil, un espejismo que se desvanece apenas se intenta poseerlo. La mujer celestial es, en el fondo, una ilusión, y cuando la realidad irrumpe, el sueño se quiebra, dejando solo el vacío del spleen. La mujer fatal, el goce y la condena. Frente a la visión idealizada de la mujer, Baudelaire nos presenta su reverso oscuro, la mujer demoníaca, la seductora que en lugar de elevar el alma la arrastra al abismo. Esta es la mujer fatal, la que despierta en el poeta un deseo incontrolable, pero también un terror profundo. En poemas como Duellum y Una mártir, la mujer aparece como una fuerza destructiva, un ser cuya belleza es a la vez una trampa y una maldición. Es Lilith, la serpiente del Edén, la tentadora que convierte el placer en pecado y el amor en sufrimiento. En su presencia, el poeta se siente dividido entre la adoración y el odio, entre la fascinación y la repulsión. Baudelaire proyecta en estas mujeres la angustia de su propia dualidad. Son figuras que encarnan la contradicción entre el deseo y la culpa, entre el goce y la condena. En su abrazo, el poeta encuentra placer, pero también siente que se sumerge en un lago de fuego. La mujer fatal es la que lo hace perderse, la que lo convierte en esclavo de su propia pasión. La mujer como misterio. Pero más allá del ideal y la maldición,
Baudelaire percibe en la mujer un enigma insondable. Ella no es solo un objeto de deseo ni una amenaza, es un universo por descubrir, un ser que escapa a cualquier intento de comprensión. En poemas como El perfume exótico y El fantasma, la mujer es una aparición, un sueño que se desvanece antes de que el poeta pueda aferrarse a él. Su esencia se confunde con aromas desconocidos, con paisajes lejanos, con recuerdos de vidas pasadas. Es un espectro que aparece y desaparece, dejando tras de sí solo la nostalgia de lo inalcanzable. Baudelaire sabe que la mujer es un espejo en el que él mismo se refleja. En su belleza busca consuelo, en su sensualidad encuentra olvido, en su misterio se sumerge para escapar de la monotonía de su propia existencia. Pero también comprende que este refugio es efímero, que toda pasión está condenada a desvanecerse y que, al final, la soledad es el único destino posible. Así, en Las flores del mal, la mujer no es solo un tema recurrente, es la encarnación del dilema del poeta. En ella, Baudelaire proyecta sus anhelos y sus miedos, sus esperanzas y sus derrotas. La mujer es su musa, su obsesión y su tormento. Y en su poesía, ella se convierte en un símbolo eterno, en el reflejo del deseo y la desesperanza que habitan en el alma de todo ser humano. Capítulo 4. El amor y la corrupción del alma. Baudelaire concibe el amor como una fuerza paradójica. Al mismo tiempo que promete la dicha más sublime, arrastra al alma a la degradación y al sufrimiento. En Las flores del mal, el amor nunca es puro ni redentor, es una llama que deslumbra y quema, una embriaguez que exalta los sentidos solo para dejarlos envenenados con el hastío. Para el poeta, amar es entregarse a una guerra silenciosa, una lucha entre el placer y la desesperación, entre el goce y la culpa. Desde los primeros versos del poemario, Baudelaire nos muestra que el amor está indisolublemente ligado a la muerte y a la decadencia. En su universo, el amante no solo busca el éxtasis, sino también la aniquilación. El deseo se vuelve un tormento, y la pasión, una prisión de la que nadie puede escapar sin quedar marcado por la herida del desencanto. El amor como exaltación y condena. En su idealización del amor, Baudelaire lo imagina como un estado superior del ser, una experiencia que transporta al individuo más allá de la banalidad del mundo. En poemas como La invitación al viaje y El balcón, el amor se muestra como un refugio contra el tiempo y el sufrimiento, un paraíso donde todo es belleza, calma y placer. La amada es un faro en medio de la tormenta, una diosa que concede la promesa de una eternidad momentánea. Pero este paraíso es frágil. La realidad siempre se infiltra en los sueños, y lo que una vez fue luz se torna sombra. Lo que al principio era éxtasis se convierte en obsesión, y la dulzura se transforma en veneno. Baudelaire siente que el amor lo eleva, pero al mismo tiempo lo condena a un sufrimiento sin fin. Este conflicto se hace evidente en poemas como Remordimiento póstumo y Sed non satiata, donde el amor se convierte en un tormento perpetuo. El poeta ama con una intensidad feroz, pero sabe que está destinado a perder aquello que anhela. La belleza de la mujer lo deslumbra, pero también lo hace consciente de su propia fragilidad. La pasión lo consume, pero no le deja más que cenizas. La carne, el deseo y la perversión. Baudelaire rechaza la idea del amor romántico tradicional. Para él, el amor está inevitablemente ligado a la carne, al deseo que se despierta en la piel y que no puede separarse del instinto y la perversión. En poemas como El vampiro y Una carroña, el poeta nos muestra su visión cruda y perturbadora del erotismo. El amor es posesión, es dominio, es la lucha entre dos cuerpos que se devoran mutuamente. En este sentido, la sensualidad en Las flores del mal no es un simple deleite, sino un abismo. La entrega a los placeres de la carne no conduce a la felicidad, sino a la desesperación. El amante, atrapado en su deseo, se convierte en un esclavo de sus propios impulsos, condenado a una búsqueda insaciable que nunca lo satisface por completo. Baudelaire es consciente de la fugacidad del placer. Por más intensa que sea la pasión, siempre llega el momento en que se desvanece, dejando tras de sí solo el vacío. El amor físico, que debería ser fuente de felicidad, se convierte en una maldición. Es un espejismo que, una vez disipado, deja al poeta enfrentado a su propia miseria. El amor y la muerte, una unión inevitable. En la poesía de Baudelaire, el amor y la muerte están íntimamente entrelazados. No hay pasión sin destrucción, ni deseo sin sufrimiento. Amar es entregarse a una experiencia que, tarde o temprano, conducirá a la ruina. Este vínculo se expresa de manera brutal en Una mártir y duellum,
donde la mujer amada aparece como una figura trágica, destinada a la decadencia y la muerte. La belleza, lejos de ser inmortal, se corrompe y se descompone, dejando tras de sí solo el horror del paso del tiempo. Baudelaire parece decirnos que el amor es un pacto con la muerte, una danza que, aunque comienza con dulzura, siempre termina en la tumba. La pasión consume a los amantes hasta que no queda nada de ellos, salvo el recuerdo de lo que fueron. La amada, que una vez fue un objeto de adoración, se convierte en una sombra, en un fantasma que persigue al poeta en su soledad. El amor imposible y el deseo inalcanzable. Baudelaire sabe que el amor que busca es imposible. Su anhelo de lo absoluto choca con la realidad, y cada experiencia amorosa se convierte en una decepción más. En poemas como El gato y el perfume exótico, el poeta expresa su nostalgia por un amor que nunca podrá poseer del todo. Este sentimiento de frustración recorre toda su obra. El poeta persigue el amor como un viajero perdido en un desierto, siempre creyendo que el oasis está cerca, solo para descubrir que era un espejismo. En su búsqueda, lo único que encuentra es el peso del tiempo y el cansancio del corazón. Baudelaire nos muestra que el amor no es una historia con final feliz. Es una obsesión, una enfermedad, una llama que arde hasta consumir a quien se atreve a jugar con ella. Pero, a pesar de todo, el poeta no puede renunciar a su deseo. Sabe que el amor es su condena, pero también su única salvación. Y así, atrapado entre la esperanza y la desesperación, Baudelaire sigue escribiendo, transformando su tormento en poesía, su amor en versos que perduran más allá del tiempo y la muerte. Capítulo 5. La ciudad y el alma en ruinas. Baudelaire contempla la ciudad con ojos de poeta maldito. París, la gran metrópoli de su tiempo, no es para él un simple escenario de la modernidad, sino un reflejo de su propio tormento interior. Las calles empedradas, los bulevares interminables, los rincones oscuros donde la miseria se esconde, todo en la ciudad parece resonar con el spleen del poeta. No es un lugar de esplendor, sino un laberinto de desesperanza, donde las almas errantes deambulan sin rumbo, atrapadas en una existencia monótona y decadente. El Baudelaire urbano no es el flaneur entusiasmado con la modernidad, sino un espectador desencantado. Ve la ciudad como una extensión de su propia angustia, una prisión de piedra y niebla donde el individuo se diluye en la multitud, perdiendo su esencia y su identidad. Entre el ruido del tráfico y los gritos de los mercaderes, entre los callejones sombríos y los muelles desolados, el poeta encuentra la representación perfecta de su spleen, la sensación de una vida sin propósito, de un mundo que se mueve sin alma, impulsado solo por la costumbre y la fatiga. Baudelaire recorre París como un alma en pena. Observa a los mendigos que extienden la mano sin esperanza, a los niños sucios que juegan entre el barro, a las prostitutas que arrastran sus vestidos raídos bajo la luz temblorosa de los faroles. La ciudad es un gran teatro de la miseria, un espectáculo de ruina y olvido. Y sin embargo, hay una extraña fascinación en este paisaje de decadencia. Baudelaire no huye de la fealdad ni la rehúye, la contempla con una mezcla de horror y atracción, encontrando en ella una belleza oscura, una poesía que solo puede nacer de lo sombrío. En los puentes que cruzan el Sena, el poeta se detiene a mirar su propio reflejo en las aguas turbias. Allí, en la superficie ondulante del río, se ve a sí mismo como una sombra, una figura solitaria que deambula sin descanso, atrapada entre la nostalgia y el desconsuelo. En su mente, París no es solo una ciudad, es un símbolo de la alienación humana, del abismo que separa al individuo de su propia esencia. Es la metrópoli donde los sueños se desgastan y las esperanzas se marchitan, donde la multitud es un océano de rostros sin nombre y la vida moderna no es más que una rutina desprovista de significado. Pero Baudelaire no solo observa la miseria material, sino también la corrupción moral que habita en la ciudad. En los salones de los ricos y en las calles de los pobres, en los cafés llenos de humo y en los burdeles iluminados con luces tenues, el poeta ve los signos de una sociedad decadente, de un mundo que ha perdido toda pureza. La hipocresía, la falsedad, el egoísmo, todo esto se oculta bajo la apariencia de civilización y progreso. Baudelaire sabe que la ciudad es un lugar de máscaras, donde nadie muestra su verdadero rostro y donde la virtud no es más que una ilusión que se desvanece con la noche. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, el poeta encuentra destellos de belleza. No es la belleza convencional, sino una belleza trágica, una hermosura que nace del sufrimiento y la melancolía. Es la belleza de una mujer desamparada bajo la lluvia, la de un anciano que camina con la dignidad de un rey derrotado,
la de un mendigo cuya mirada encierra siglos de historia. Baudelaire descubre que incluso en la miseria hay poesía, que incluso en la desesperación hay una chispa de eternidad. Y así, el poeta sigue recorriendo la ciudad, como un vagabundo de la conciencia, como un testigo de la modernidad que no puede encontrar su lugar en el mundo. París se convierte en su cárcel y en su musa, en su condena y en su refugio. Y en cada esquina, en cada sombra proyectada sobre los muros húmedos, Baudelaire ve reflejado su propio destino. Un alma errante, un espíritu atrapado entre la belleza y el horror, buscando un sentido en un mundo que ha olvidado cómo soñar. Capítulo 6. El spleen y la agonía del tiempo. Baudelaire siente en su alma el peso de una maldición. El spleen, esa tristeza viscosa que se arrastra por su espíritu como un manto de plomo. No es una simple melancolía pasajera, sino un estado profundo y corrosivo que lo sumerge en la desesperanza más absoluta. Es la conciencia de la monotonía del mundo, del hastío que devora los días sin piedad, de la insoportable lentitud del tiempo que se despliega ante él como un océano inmóvil. En sus versos, Baudelaire describe el spleen como una enfermedad del alma, un veneno invisible que se filtra en la sangre y paraliza la voluntad. No hay escapatoria, ni el amor, ni el arte, ni el placer pueden salvarlo de esta angustia que lo asfixia. La existencia se vuelve una prisión sin muros, un laberinto donde cada camino conduce a la misma desolación. Todo se torna gris, insípido, insoportable. El sol brilla, pero no calienta, la música suena, pero no conmueve, la vida sigue su curso, pero no ofrece ninguna promesa. El tiempo, en su lenta e inquebrantable marcha, se convierte en su mayor enemigo. Cada segundo que pasa es un latigazo en su conciencia, un recordatorio de su condena. El reloj no es solo un mecanismo de engranajes y manecillas, sino un verdugo implacable que divide la vida en fragmentos cada vez más pequeños, hasta reducirla a polvo. La repetición de los días, idénticos entre sí, lo sume en un tedio insoportable. La rutina se convierte en un yugo, y la memoria en un tormento, pues cada recuerdo es un eco de lo que fue y nunca volverá a ser. El spleen de Baudelaire es el spleen del hombre moderno, aquel que ha perdido la conexión con lo sagrado y se ve atrapado en un mundo mecánico y sin alma. La ciudad, con su bullicio incesante y sus calles abarrotadas de gente, no hace más que acentuar su aislamiento. A pesar de estar rodeado de una multitud, el poeta se siente más solo que nunca. Su espíritu vaga como un espectro entre los edificios de piedra y los cielos grises, buscando un consuelo que nunca llega. Intentará escapar. Probará los narcóticos de la mente, el vino, el opio, la literatura, el arte. Pero todo será en vano. La embriaguez solo le brindará un alivio momentáneo, una ilusión efímera antes de caer nuevamente en el abismo. Es como si el spleen lo siguiera a todas partes, como si fuera una sombra adherida a su ser. En poemas como Spleen 4, el poeta lo describe con imágenes de opresión, un cielo bajo y pesado como una losa, un mundo sumido en la penumbra, un alma que no encuentra respiro. El tiempo, en su despiadada inercia, no solo lo aburre, sino que lo aterra. La vejez acecha como una amenaza inevitable, y la muerte se cierne sobre él con su frío aliento. Pero la muerte no es un descanso prometedor, sino una prolongación del tedio, un tránsito hacia lo desconocido donde tal vez el spleen continúe su reinado eterno. Baudelaire no teme a la muerte como un acto, sino como una confirmación de que su sufrimiento no tendrá un verdadero final. Así, atrapado en este estado de desesperación, el poeta sigue escribiendo, transformando su agonía en versos, su angustia en arte. Sabe que no puede vencer al tiempo, pero puede burlarlo, aunque sea por un instante, a través de la belleza de la palabra. Y es en esta lucha donde encuentra su único consuelo, en la inmortalidad de su obra, en la posibilidad de que sus versos continúen resonando mucho después de que él haya desaparecido. Pero por ahora, el spleen sigue devorándolo. Y cada nuevo amanecer es solo un recordatorio de que la batalla contra el tiempo está perdida desde el principio. Capítulo 7. El amor como redención y condena. El amor en Baudelaire es un abismo de contrastes. No es el amor platónico ni la pasión pura e idealizada, sino un torbellino donde el deseo y la destrucción bailan una danza fatal. El poeta ha amado con la intensidad de un condenado que busca la salvación en los brazos de una mujer, pero ha descubierto que el amor no es refugio, sino una trampa. Cada beso es un veneno dulce, cada caricia un eco de placer y muerte. En sus versos, las mujeres no son solo musas, sino entidades casi demoníacas,
ángeles de carne y sombra que lo elevan y lo hunden en la misma medida. Baudelaire ha conocido distintas formas de amor. El amor que idealiza y se disuelve en la bruma de los sueños, el amor carnal que quema y deja cicatrices, el amor que se confunde con la necesidad de destruir y ser destruido. En Las flores del mal, la mujer es un ser dual, es la salvación prometida y la condena inevitable. Es la diosa y la bruja, la virgen y la cortesana. En un momento, es la encarnación de la belleza celestial, y al siguiente, es el rostro mismo del vicio y la desesperación. Los versos del poeta están poblados de figuras femeninas que representan su lucha interna entre la elevación y la caída. Jeanne Duval, la amante exótica que incendió su sangre con su sensualidad indomable, es la imagen del amor carnal que se vuelve opresión, de la pasión que se convierte en cadena. En sus ojos oscuros, Baudelaire vio la promesa del placer, pero también la sombra de su propia condena. Ella fue la fuente de su deseo, pero también la encarnación de su angustia, una presencia hipnótica que lo atrapó en un ciclo de deseo y sufrimiento. El poeta describe a la mujer como un ser devorador, una esfinge que observa con una sonrisa ambigua mientras el amante se consume en su propio delirio. La feminidad en Las flores del mal es un enigma que fascina y aterra. La mujer puede ser una barca que lo transporta a paisajes de ensueño, pero también un abismo que lo devora sin piedad. En poemas como La destrucción y El vampiro, Baudelaire plasma su miedo a la mujer como una entidad que se alimenta de su vida y su esencia, dejándolo vacío y sin alma. Pero el amor también tiene un matiz divino. En algunos momentos, el poeta vislumbra en la mujer una promesa de trascendencia. Hay cuerpos que son altares, labios que susurran plegarias, miradas que conducen a un mundo más allá de la miseria cotidiana. Sin embargo, esta visión es fugaz, una ilusión que se disuelve en la realidad del deseo y el desgaste del tiempo. El amor nunca es puro ni eterno en Baudelaire, siempre está teñido de melancolía, de una certeza trágica de que todo placer es efímero y todo éxtasis conduce al vacío. Las mujeres en su poesía no son solo figuras externas, sino proyecciones de su propia alma. A través de ellas, Baudelaire refleja sus contradicciones, sus ansias de redención y su condena perpetua al sufrimiento. Cada amante es un espejo en el que se contempla y se descubre una vez más prisionero de su propia naturaleza. Y así, el amor en Las flores del mal se convierte en un viaje sin retorno, en una promesa que nunca se cumple, en un fuego que calienta y destruye a la vez. Baudelaire sabe que en cada historia de amor hay un germen de muerte, que cada abrazo contiene la sombra de la despedida. Y aún así, sigue amando, sigue buscándose en los cuerpos ajenos, sigue persiguiendo la ilusión de un amor que, quizás, solo existe en los sueños. Capítulo 8. La mujer fatal y el enigma de la belleza. Baudelaire ha vivido obsesionado con la belleza, pero no con la belleza pura y celestial de los ángeles, sino con aquella que seduce y atormenta, con la que atrae y destruye. En su mundo poético, la mujer es un misterio insondable, un ser que combina el éxtasis con la condena. La belleza no es un refugio, sino un arma, y la mujer que la encarna no es una musa distante y etérea, sino una diosa cruel, un ídolo de mármol al que se rinde culto con la certeza de que su abrazo será también un acto de aniquilación. El poeta ha amado a muchas mujeres, pero en cada una de ellas ha encontrado un mismo patrón: la mirada felina, la sonrisa ambigua, el porte altivo de quien sabe que es deseada y que juega con el destino de los hombres como si fueran marionetas de carne y hueso. Son mujeres lejanas e inalcanzables, aunque estén a su lado, mujeres cuyo perfume embriaga, pero cuyo amor jamás sacia. Es el enigma de la mujer fatal, aquella que no pertenece a nadie y que existe en el límite entre la pasión y la indiferencia, entre la entrega y el desprecio. Desde las páginas de Las flores del mal, estas mujeres emergen con la fuerza de diosas antiguas. Son los rostros de un deseo inextinguible, pero también de una tristeza infinita. En La cabellera, Baudelaire describe los rizos de una amante como un océano oscuro donde su alma se sumerge, como un bosque de sombras que lo atrapa y lo hace olvidar el mundo. La belleza de la mujer lo arrastra a otro reino, donde todo se vuelve incierto y donde el placer está teñido de angustia. Pero no es solo la hermosura física la que fascina a Baudelaire, sino la belleza del mal. La mujer fatal no es solo hermosa, es también cruel. En sus labios rojos se ocultan palabras venenosas, en su andar majestuoso, la promesa de un sufrimiento inevitable. En Sed non satiata, el poeta la compara con los demonios y con las criaturas mitológicas que devoran el alma de los hombres. Es una sirena que atrae a los navegantes con su canto solo para sumergirlos en el abismo.
Baudelaire comprende que su obsesión por la mujer es, en realidad, una obsesión por el dolor. Se siente atraído por aquellas que le hieren, por aquellas que le desprecian, por las que le miran con una mezcla de burla y ternura. No busca un amor que le serene, sino uno que le consuma. Quiere arder en la pasión hasta reducirse a cenizas, sentir el filo de la indiferencia en su piel, saborear la hiel de los besos que no llevan a ninguna promesa de eternidad. Pero la mujer fatal no es solo una destructora de hombres, también es una víctima de su propia naturaleza. En su altivez hay un rastro de tristeza, en su mirada de desprecio se esconde una sombra de melancolía. En su búsqueda de dominio, también hay una lucha por escapar de su destino. Baudelaire lo sabe, y por eso, aunque la teme, también la compadece. En una carroña, la imagen del cuerpo en descomposición recuerda al poeta que la belleza es efímera, que incluso la mujer más espléndida terminará vencida por el tiempo. La belleza es un relámpago en la noche, un destello fugaz que, al desaparecer, solo deja el horror de la nada. Baudelaire también descubre que la belleza no es un don divino otorgado a los mortales para su placer, sino una condena que recae sobre la mujer como un destino inevitable. La mujer fatal, aquella que fascina y atormenta, no es libre. Su poder sobre los hombres es solo una ilusión, porque ella misma está atrapada en su propio misterio. Su belleza la condena a ser deseada, a ser vista como un objeto de culto y, al mismo tiempo, como una amenaza. El hombre la busca con avidez, pero también la teme, la idolatra y la odia en la misma medida. Baudelaire se pregunta si alguna de estas mujeres ha sido verdaderamente feliz. ¿Acaso la belleza no es una carga insoportable? ¿No es la razón por la que las han amado sin conocerlas, por la que las han elevado a la categoría de diosas solo para destruirlas después? En sus versos, la mujer fatal es también una prisionera de su propia imagen, una estatua de mármol que no puede moverse sin romperse, una máscara que oculta la verdad de su alma. En Las joyas, el poeta describe a una amante engalanada con piedras preciosas, un ídolo de oro y luz que brilla en la penumbra de la alcoba. Pero esa mujer no es real, es una fantasía creada por la mirada del poeta. Bajo las perlas y los diamantes, hay una carne temblorosa, una piel que arde con el deseo y con la angustia de ser solo un cuerpo. En la visión de Baudelaire, la mujer es un reflejo de sus propios deseos, pero nunca un ser de carne y hueso con una voluntad propia. Y aquí radica la paradoja de su amor por la mujer fatal: la adora, pero no la comprende. La persigue, pero nunca la alcanza. Su pasión es una llama que nunca se apaga, pero tampoco lo ilumina. En cada nueva amante, en cada nuevo rostro que lo fascina, Baudelaire busca una respuesta, pero solo encuentra nuevas preguntas. ¿Es la mujer fatal un demonio que devora a los hombres, o es una víctima de un mundo que la ha convertido en mito y maldición? En el fondo, el poeta no está describiendo a una mujer en particular, sino la propia naturaleza de la belleza, su capacidad de hechizar y de atormentar, de elevar y de condenar. La mujer fatal es solo un símbolo de una verdad más profunda. Todo lo que amamos nos destruye de alguna manera, todo lo que nos atrae con su resplandor contiene también su propia sombra. Y así, Baudelaire sigue persiguiendo a sus musas imposibles, atrapado en el ciclo eterno de deseo y sufrimiento. Cada nueva mujer es un reflejo de la anterior, cada nueva pasión es un eco de las pasiones pasadas. Pero el poeta ya lo sabe, no hay escape, no hay redención. La belleza es un laberinto sin salida, un espejismo que se desvanece cuando se cree alcanzado. Y sin embargo, sigue adelante, sigue amando, sigue escribiendo, como un condenado que no puede hacer otra cosa que buscar su propia ruina. Capítulo 9. El amor y la desesperación, entre el éxtasis y la caída. El amor, en el universo poético de Baudelaire, nunca es un refugio. No es el amor sereno y redentor de los románticos, ni la pasión idealizada de los trovadores medievales. En su poesía, el amor es un abismo, una tormenta que arrastra a los amantes hasta lo más hondo del sufrimiento. Amar es una forma de entregarse a la condena, de firmar un pacto con el placer y el tormento, de aceptar que el éxtasis siempre lleva consigo la semilla de la desesperación. Baudelaire ha conocido todas las caras del amor, la ternura y la violencia, el deseo y el desprecio, la exaltación y la ruina. Ha amado como un condenado, con una pasión sin límites, con una fiebre que no se apaga. Pero también ha amado con rabia, con resentimiento, con el deseo de destruir lo que le fascina. En su poesía, el amor es una guerra secreta entre cuerpos y almas, una batalla donde no hay vencedores,
solo heridas que nunca cicatrizan. El amor como delirio y condena. En Las flores del mal, el amor no es una fuente de dicha, sino de locura. Es un veneno dulce que se bebe con los labios temblorosos, sabiendo que su sabor embriaga, pero también mata. Baudelaire ama con el ansia de un hombre que ha visto demasiado, con la desesperación de quien sabe que cada beso es solo un paso más hacia la pérdida. En sus versos, la pasión se convierte en fiebre, el deseo en maldición, el placer en un tormento que nunca se sacia. Su amor es un amor trágico, un amor que devora, que consume, que deja al amante vacío y exhausto. En Sed non satiata, el poeta compara a su amante con un demonio insaciable, con un ser que exige su alma entera y que, incluso después de haberla devorado, sigue reclamando más. Esta imagen del amor como un hambre voraz, como un fuego que nunca se apaga, recorre toda su poesía. Baudelaire no busca un amor que lo calme, sino un amor que lo arrastre hasta el límite, que lo haga sentir la intensidad de la vida, aunque esa intensidad lo destruya. Pero esta pasión no es solo ardor físico, es también un tormento del espíritu. En El vampiro, el poeta describe a una amante como una criatura maldita que lo ha hechizado, que lo ha convertido en su esclavo. La imagen del vampiro es recurrente en su obra. La mujer amada no es solo un objeto de deseo, sino una presencia oscura que lo consume, que se alimenta de su energía, que lo deja vacío. Pero ¿es ella la culpable, o es Baudelaire mismo quien se entrega a esta condena con una mezcla de placer y sufrimiento? La mujer como ídolo y verdugo. Para Baudelaire, el amor no es un encuentro de almas, sino una lucha de fuerzas. La mujer amada es una diosa inaccesible, un ídolo que se adora con temor y reverencia. Pero también es una verdugo, una criatura que inflige dolor con la misma facilidad con la que inspira placer. En su poema La destrucción, describe cómo el amor se convierte en una fuerza demoníaca que lo arrastra hacia su propia perdición, cómo la pasión se transforma en un lazo que lo asfixia. La mujer es un enigma, una figura que se mueve entre la luz y la sombra. En algunos poemas, Baudelaire la describe como una divinidad cruel, como una esfinge que mira a los hombres con indiferencia. En otros, la presenta como una víctima de su propio destino, atrapada en su belleza, condenada a ser deseada y temida al mismo tiempo. La mujer, en sus versos, no es un ser de carne y hueso, sino un símbolo, una idea que oscila entre la perfección y la condena. El amor y la inevitable decepción. Baudelaire es un amante maldito, alguien que persigue la belleza con la certeza de que nunca podrá poseerla del todo. En sus poemas, la pasión siempre va acompañada de la decepción. La amante, al final, no es más que un reflejo de un deseo imposible. Incluso cuando la tiene en sus brazos, incluso cuando sus cuerpos se funden en el calor de la noche, Baudelaire siente que algo le falta, que el amor no es más que un espejismo que se disuelve al amanecer. En Una carroña, la imagen de la descomposición es una metáfora brutal de esta decepción. La mujer, símbolo de la belleza y del deseo, es también un cuerpo condenado al tiempo, un ser que se marchita y desaparece. Baudelaire ve en el amor una tragedia inevitable. Todo lo que se ama está destinado a perderse, toda pasión lleva en su interior la semilla de la muerte. Esta visión pesimista del amor se intensifica en El balcón, donde el poeta recuerda los momentos de felicidad con su amante, pero con la melancolía de quien sabe que esos instantes son solo recuerdos, sombras de un tiempo que nunca volverá. Baudelaire es un nostálgico del amor, alguien que vive más en el pasado que en el presente, que encuentra en los recuerdos una dulzura que el presente no puede ofrecerle. El amor como arte y condena. Para Baudelaire, el amor es también un tema artístico, una fuente inagotable de inspiración. Pero el arte del amor no es un arte de felicidad, sino de sufrimiento. Cada poema suyo es una exploración del dolor que deja la pasión, de las cicatrices que quedan después del deseo. Su poesía es el testimonio de un hombre que ha amado con una intensidad que lo ha desgarrado, que ha buscado en el amor una salvación que nunca ha encontrado. Pero aunque el amor lo condene, aunque cada nueva pasión solo le traiga más desesperación, Baudelaire no puede dejar de amar. Sigue buscando a sus musas imposibles, sigue persiguiendo el fantasma de la mujer ideal, sigue escribiendo sobre la fiebre del deseo y la amargura de la pérdida. En Las flores del mal, el amor es un viaje sin destino, un fuego que nunca deja de arder, una condena que el poeta acepta con los brazos abiertos. Conclusión: el amor como destino trágico. Baudelaire no nos ofrece una visión esperanzadora del amor. En su mundo, amar es sufrir, es entregarse a una llama que consume,
es desear lo imposible y chocar, una y otra vez, contra la dura realidad. Su poesía nos muestra que el amor es, al mismo tiempo, el mayor de los placeres y la más profunda de las penas. Pero, a pesar de todo, Baudelaire no deja de amar. Porque en el fondo, sabe que sin amor, sin pasión, sin esa mezcla de éxtasis y tormento, la vida no tendría sentido. Prefiere sufrir amando que vivir sin emoción. Prefiere arder en la llama de la pasión que marchitarse en la indiferencia. Y así, sigue escribiendo, sigue buscando, sigue amando, como un condenado que no puede hacer otra cosa que entregarse, una y otra vez, a su propia perdición. Capítulo 10. El spleen y la angustia de existir. Baudelaire es el poeta de la melancolía, el cronista de la desesperanza, el testigo de un mundo donde el alma se marchita bajo el peso de su propia existencia. Su vida, marcada por la decadencia y el exceso, se traduce en una poesía que respira la angustia de quien se sabe condenado a un tiempo que no comprende y a un destino que le resulta insoportable. En Las flores del mal, esta desesperanza toma un nombre: spleen. El spleen es más que una simple tristeza, más que el aburrimiento de una tarde gris o el desánimo pasajero. Es un estado del alma, una sombra que se extiende sobre la existencia, una niebla que todo lo envuelve con su manto de hastío y desasosiego. Es el vacío que se instala en el corazón cuando ya nada emociona, cuando los placeres pierden su sabor, cuando el tiempo se vuelve insoportablemente lento y la vida parece una condena sin sentido. Para Baudelaire, el spleen es el mal del siglo, el síntoma de una época enferma de materialismo y desencanto. Es el destino de quienes han visto demasiado, de quienes han amado demasiado, de quienes han buscado la belleza con una desesperación tal que han terminado por descubrir su fragilidad. El spleen es la certeza de que no hay paraíso, de que no hay salvación, de que cada día es solo un paso más hacia la descomposición. El spleen como enfermedad del alma. Baudelaire describe el spleen con la precisión de un anatomista. Lo observa, lo analiza, lo disecciona en sus versos. Nos habla de una pesadez que oprime el pecho, de un tedio que lo cubre todo, de una niebla que apaga la luz de la vida. En los 4 poemas titulados Spleen, nos presenta un mundo donde el tiempo se arrastra como un cadáver en descomposición, donde el alma está encerrada en una celda oscura, donde el cielo es un techo de plomo que aplasta toda esperanza. En uno de los más desgarradores, nos dice: cuando el cielo bajo y gris pesa como una losa sobre el espíritu que gime en su tedio infinito. Aquí, el spleen es una cárcel, una opresión constante que ahoga la existencia. El poeta siente que el mundo entero es una gran tumba, que la vida es un calabozo del que no se puede escapar. Y esta visión no es solo suya. Baudelaire nos habla desde el corazón de la modernidad, desde una ciudad donde la belleza ha sido sustituida por el ruido de las máquinas y la monotonía de las multitudes. El spleen es también un síntoma del desencanto. Baudelaire ha probado todos los placeres, ha buscado en el amor, en el arte, en el vino y en la droga una manera de escapar de la pesadumbre. Pero nada es suficiente. Todo placer es efímero, toda alegría es un espejismo. Cuando el efecto pasa, lo único que queda es el vacío, un abismo de tedio que lo devora todo. El tiempo como verdugo. Uno de los grandes enemigos de Baudelaire es el tiempo. Lo ve como una fuerza cruel, como una ola implacable que arrastra todo lo que encuentra a su paso. En Las flores del mal, el tiempo no es un flujo sereno, sino un verdugo que con cada segundo nos acerca más a la muerte. En el reloj, el poeta lo describe como un monstruo hambriento, como una criatura que devora la juventud, el amor, la belleza, y que deja tras de sí solo ruinas y cenizas. Recuerda, el tiempo es un jugador ávido, que gana sin hacer trampa, siempre. Es la ley. No hay escapatoria. No importa cuánto se ame, cuánto se viva, cuánto se goce, el tiempo lo consume todo. Y en la mente de Baudelaire, esta certeza se convierte en una fuente de angustia insoportable. Es por eso que el spleen es más que un estado de ánimo. Es una visión del mundo, una forma de entender la vida como un proceso de deterioro inevitable. Cada instante de felicidad es solo un engaño, una pausa momentánea en el camino hacia la decadencia. Baudelaire no puede mirar una rosa sin ver su futura podredumbre, no puede amar sin pensar en la despedida, no puede vivir sin sentir la sombra de la muerte sobre sus hombros. El hastío y la tentación del mal. En este estado de desesperanza, el alma busca salidas, aunque sean destructivas. Cuando nada en el mundo ofrece consuelo, el espíritu empieza a buscar el placer en la transgresión, en lo prohibido, en lo perverso.
Baudelaire encuentra en el mal un refugio momentáneo contra el tedio de la existencia. Sus poemas están llenos de imágenes de lujuria, de crueldad, de belleza oscura. En las litanías de Satán, el poeta se rebela contra la moral de su época y abraza al ángel caído como un símbolo de su propia desesperación. Satanás, en la obra de Baudelaire, no es solo el adversario de Dios, sino también el aliado de los malditos, el protector de los que sufren, el compañero de los que han sido rechazados por la sociedad. O Satan, ten piedad de mi larga miseria. Este verso no es una mera provocación, sino un grito de angustia. En un mundo donde la belleza está condenada, donde la pasión se convierte en sufrimiento, donde el tiempo lo destruye todo, ¿qué le queda al alma más que abrazar la oscuridad? Pero incluso esta rebelión es en vano. El spleen no desaparece. Baudelaire puede entregarse al placer, a la perversión, al arte, al amor, pero en el fondo sabe que todo es un remedio temporal. El tedio volverá, más fuerte que nunca, más insoportable, más cruel. La única certeza es que la vida sigue siendo una prisión de la que solo la muerte puede liberarlo. Conclusión: la sombra que nunca se disipa. Baudelaire nos ha mostrado el rostro más oscuro de la existencia. El spleen, el hastío absoluto, la sensación de que vivir no es más que esperar la muerte. Su poesía es el testimonio de un hombre atrapado en un mundo sin sentido, un poeta que ha explorado todas las formas de belleza y ha descubierto que todas son efímeras. Pero, paradójicamente, en su desesperanza ha creado algo eterno. Sus versos, impregnados de angustia y desesperación, han trascendido el tiempo. A través del spleen, Baudelaire nos ha enseñado que el dolor puede convertirse en arte, que la tristeza puede ser sublime, que la desesperanza puede encontrar su redención en la belleza de las palabras. Y así, aunque el tiempo lo devore todo, aunque el spleen siga envolviendo su alma como una niebla espesa, su poesía sigue brillando, como un fuego en la oscuridad, como una flor nacida del mal, como un testimonio inmortal de la angustia humana. Capítulo 11. El amor y la desilusión. El amor en Baudelaire no es el paraíso prometido por los románticos ni la salvación que buscan los desesperados. Es un fuego que quema y consume, un veneno dulce que embriaga y mata lentamente. Es, ante todo, una contradicción, una pasión febril que promete felicidad, pero que inevitablemente conduce al sufrimiento. En Las flores del mal, el amor se presenta como una experiencia intensa y perturbadora, donde la belleza se mezcla con la perversión, la ternura con la violencia, la adoración con el desprecio. Baudelaire no cree en el amor puro, en el idilio sin sombras, en la unión de dos almas que se encuentran y se funden en armonía. Para él, el amor es una lucha, una batalla entre cuerpos y almas, un juego cruel en el que la felicidad es efímera y el dolor es inevitable. No hay entrega sin pérdida, no hay deseo sin destrucción, no hay placer sin amargura. Las Musas de Baudelaire. Mujeres fatal y angels caídos. El poeta, a lo largo de su vida, conoció el amor en muchas formas, pero siempre lo experimentó como una herida. Su obra está llena de mujeres fascinantes y terribles, ángeles de belleza sublime que, con el tiempo, se transforman en espectros de decepción. En ellas proyectó sus deseos más intensos, pero también sus más profundas angustias. Jeanne Duval, la musa exótica que lo hechizó con su sensualidad, aparece en sus poemas como un ídolo inalcanzable, un ser de ébano y fuego cuya presencia es tan embriagadora como destructiva. Su amor por ella fue turbulento, lleno de celos y desesperación, de pasión y sufrimiento. En Las joyas, la describe como una diosa vestida con el fulgor de las piedras preciosas, un cuerpo que es al mismo tiempo un templo y una trampa para el deseo. Y yo, absorto, miraba el ritmo de su gracia. Su belleza sombría y su cuerpo radiante. Pero este amor, como todos en Baudelaire, está condenado. La belleza de Jeanne Duval se convertirá en hastío, su perfume en veneno, su cercanía en tormento. No hay amor que dure sin convertirse en dolor, no hay pasión que no termine desgarrando el alma. Otro rostro del amor en Las flores del mal es Marie d'Aubrun, a quien el poeta idealiza con una dulzura melancólica. En ella ve una belleza más serena, más etérea, pero igualmente efímera. Baudelaire quiere amarla sin ser herido, pero sabe que es imposible. La felicidad amorosa es un espejismo. Basta un instante de descuido para que se desvanezca, basta una palabra fuera de lugar para que todo se derrumbe. Por último, Madame Sabatier representa para él el amor idealizado, la fascinación por una mujer que encarna la perfección inaccesible. Pero cuando finalmente la posee,
la magia se disuelve. Lo que antes era un sueño se convierte en una realidad decepcionante, en un amor que pierde su misterio y se convierte en monotonía. En Baudelaire, el amor siempre está destinado a destruirse a sí mismo. Cuanto más se ama, más se sufre. Cuanto más intensa es la pasión, más profunda será la herida. El amor como maldición. Baudelaire explora en sus poemas la naturaleza destructiva del amor. En El vampiro, el deseo se convierte en una condena, en una dependencia insaciable que debilita y devora al amante. Tú, que como un puñal en mi corazón te clavas. Tú, que como una tropa de demonios ardientes. Llegaste a poseer mi espíritu humillado. Aquí, la mujer amada no es un ser benévolo, sino un vampiro que se alimenta del alma del poeta, que lo consume con su amor devorador. No hay escape posible. La pasión se convierte en un yugo, el deseo en esclavitud. En Sed non satiata, Baudelaire describe a la mujer amada como un ídolo cruel, como una criatura insaciable cuyo amor no es dulce ni puro, sino perverso y peligroso. En sus versos, la amante no es solo una musa, sino un demonio disfrazado de belleza. Tú que del universo pareces el azote. Con la avidez que haría celoso a un demonio. Esta visión del amor como una fuerza destructiva es una de las constantes en la poesía de Baudelaire. Para él, amar es caer en una trampa, es entregarse a un juego peligroso donde el dolor es inevitable. La desilusión y la desesperanza. Baudelaire sabe que la promesa del amor es una mentira. Nos seduce con la ilusión de la felicidad, nos arrastra con su dulzura, pero al final solo deja vacío. Por eso, en muchos de sus poemas, el amor está vinculado a la muerte, como si solo en la destrucción se pudiera encontrar una verdadera fusión entre los amantes. En Un fantasma, el poeta visita el recuerdo de un amor perdido y descubre que lo único que queda es un espectro, una sombra sin vida. Una visión, un espectro más tenaz que una sombra, que como un súcubo acecha junto a mi lecho. El amor es solo un eco del pasado, un sueño que se desvanece. En Las flores del mal, la desilusión amorosa es una constante. Cada encuentro está destinado a convertirse en despedida, cada pasión a convertirse en ceniza. Pero, a pesar de todo, Baudelaire sigue buscando el amor. Sabe que es un veneno, pero también sabe que es una de las pocas cosas que pueden dar sentido a la existencia. Aun sabiendo que el amor lo llevará al sufrimiento, lo persigue una y otra vez, porque sin él, la vida sería aún más insoportable. Conclusión: el amor como condena poética. El amor en Baudelaire es un ciclo infinito de deseo y desencanto, de éxtasis y desesperación. No es un refugio contra el spleen, sino una de sus manifestaciones más crueles. Quien ama, sufre. Quien se entrega, pierde. Pero a pesar de esta certeza, el poeta sigue buscando el amor en cada rincón de su existencia, porque sin él, solo quedaría el vacío absoluto. Sus versos son el testimonio de esta lucha. Una batalla entre el deseo y la desilusión, entre la belleza y la decadencia, entre la pasión y la muerte. El amor, en Las flores del mal, no es una promesa de felicidad, sino una condena inevitable, una herida que nunca cicatriza, un fuego que, aunque duela, nunca deja de arder. Capítulo 12. La muerte como redención y castigo. Si el amor en Las flores del mal es una fuente de sufrimiento inagotable, la muerte aparece como su respuesta inevitable. Para Baudelaire, la vida es una condena, un interminable desfile de decepciones, y la muerte, aunque temida, es también una promesa de descanso. Pero la muerte en su poesía no es uniforme. A veces se presenta como un alivio, un sueño profundo donde el alma finalmente podrá escapar del hastío del mundo. Otras veces es cruel, devoradora, una presencia que acecha con su sombra oscura y llena de incertidumbre. En Baudelaire, la muerte no es un simple final biológico, sino un símbolo profundo, una obsesión constante que se manifiesta en distintas formas. Puede ser una amante oscura que nos atrae con su misterio, un tribunal implacable que nos juzga por nuestros pecados o un abismo insondable que engulle todo sin piedad. Es, en última instancia, el destino inevitable que nos espera a todos. La fascinación por la muerte. Desde los primeros poemas de Las flores del mal, la muerte se presenta como una presencia constante. No es un enemigo a vencer ni un horror a evitar, sino un horizonte inevitable que da sentido a la existencia. En La muerte de los amantes, Baudelaire imagina una muerte compartida, un final donde el amor, en lugar de desvanecerse en la monotonía del tiempo, se sella con un último y sublime suspiro.
Tendremos lechos llenos de suaves olores. Divans profundos como tumbas tranquilos. Y sobre los estantes más extrañas flores. Mezclarán sus aromas a las sombras sutiles. Aquí, la muerte no es solo el fin, sino la posibilidad de una unión eterna, un descanso absoluto donde el amor ya no se verá perturbado por el tiempo ni la angustia. Es una imagen de paz y reconciliación, en contraste con el tormento de la existencia terrenal. Pero esta visión no es la única. En otros poemas, la muerte es brutal, violenta, un recordatorio de la fragilidad del cuerpo y la futilidad de los placeres mundanos. En una carroña, Baudelaire nos enfrenta a la putrefacción sin adornos ni eufemismos. El sol, sobre esta podredumbre, como para cocerla a punto, proyectaba en la hierba espesa. Todo el conjunto con gran orgullo. Aquí, la muerte es una carcajada grotesca en el rostro de la belleza y el deseo. Nos recuerda que el cuerpo, por más amado que sea, terminará reducido a un amasijo de carne descompuesta. Es una burla cruel a la arrogancia humana, un recordatorio de que el destino final no es la gloria ni el placer, sino la putrefacción. La muerte como escape del spleen. El spleen, ese estado de melancolía profunda y hastío existencial que atormenta a Baudelaire, encuentra en la muerte su única solución definitiva. Si la vida es una sucesión de decepciones, si cada placer se desvanece en amargura y cada amor se convierte en dolor, entonces la muerte se convierte en la única vía de escape. En el reloj, Baudelaire expresa la angustia de un tiempo que nos devora sin piedad. Recuerda que el tiempo es un jugador avaro, que gana sin hacer trampas, en cada movimiento. Es la ley. La muerte es la única forma de liberarse del implacable avance del tiempo. Pero, paradójicamente, este deseo de morir no es del todo liberador. La muerte es, al mismo tiempo, una salvación y una condena. Es el fin de la angustia, pero también la disolución de todo lo que uno ha sido. En La muerte de los pobres, Baudelaire expresa esta ambigüedad con claridad. Es la muerte quien da sin afán ni desdén. Como el cielo concede su soplo a la aurora. Y a todos nos ofrece ese oscuro designio. La esperanza de un mundo que al fin nos colmará. Aquí, la muerte es vista con una ternura casi mística, como el gran igualador que nos libra de las miserias de la vida. No importa cuán grande haya sido el sufrimiento, la muerte nos concede a todos el mismo destino. La muerte y el castigo, la visión infernal. Pero Baudelaire no nos deja descansar en la idea de una muerte como simple alivio. En muchos de sus poemas, la muerte es también el comienzo de un castigo eterno. En su visión influenciada por la tradición cristiana, el infierno es una posibilidad que acecha a aquellos que han vivido en el pecado. En las litanías de Satán, el poeta muestra su fascinación por la figura del diablo, a quien presenta como un aliado en su rebeldía contra el mundo. Oh, tú el más sabio y bello de los ángeles. Dios traicionado por la fatalidad. Tú que todo lo sabes, oh gran rey de los abismos. Médico de las angustias humanas. Aquí, la muerte no es un reposo, sino un descenso a las llamas de la condena. Quien ha vivido en la búsqueda del placer y el exceso podría encontrarse, en el más allá, con un destino peor que la vida misma. En el castigo del orgullo, Baudelaire imagina a los muertos enfrentando su juicio, condenados a vagar sin descanso, cargando el peso de sus propios pecados. La muerte, en este sentido, no es solo la liberación del cuerpo, sino también la perpetuación del tormento. Conclusión: la muerte como última paradoja. Baudelaire no nos ofrece una única respuesta sobre la muerte. En su poesía, es al mismo tiempo una promesa de descanso y un horror sin nombre. Puede ser un sueño dulce donde los amantes duermen abrazados por la eternidad, o un abismo donde las almas arden sin consuelo. Puede ser el fin del sufrimiento, o su continuación en una forma aún más cruel. En Las flores del mal, la muerte es el destino ineludible que da sentido a la existencia. Nos recuerda que todo placer es efímero, que toda belleza se marchita, que todo amor está destinado a la pérdida. Pero, a la vez, nos susurra al oído la posibilidad de un descanso final, de un lugar donde, tal vez, la angustia del mundo desaparezca. Baudelaire, atrapado entre el deseo de vivir y el anhelo de morir, nos deja con una pregunta sin respuesta. ¿Es la muerte el final de todo o el comienzo de algo peor? ¿Es la redención o el castigo definitivo? Su poesía no nos ofrece certezas, solo la inquebrantable verdad de nuestra propia mortalidad. Capítulo 13.
la belleza como maldición y redención. Desde los primeros versos de Las flores del mal, la belleza se presenta como una fuerza ambigua, un regalo divino y una condena ineludible. Baudelaire no la concibe como un simple deleite para los sentidos, sino como una entidad que hipnotiza, somete y destruye. La belleza es un ídolo frío, un ser impasible que ignora la miseria humana y, sin embargo, la inspira. En ella se oculta el veneno del deseo, la melancolía de lo inalcanzable y la tristeza de lo efímero. En su poema La belleza, el poeta personifica este concepto como una criatura inmutable y altiva. Soy bella, oh mortals, como un sueño de piedra. Y mi pecho, que al poeta inspira amor profundo, permanece por siempre a la angustia fecunda, como la materia inerte y muda. La belleza no responde a la súplica del hombre. Se yergue distante, perfecta y cruel, un ideal imposible que provoca admiración y desesperación por igual. Baudelaire la contempla con reverencia, pero también con resentimiento. La belleza es inhumana porque nunca se mancha con la miseria del mundo. Su perfección es su condena y, en cierto sentido, la nuestra. La belleza y la decadencia, un doble rostro. Baudelaire se rebela contra la visión clásica de la belleza como armonía y equilibrio. En su universo, lo hermoso no está separado de lo depravado. Por el contrario, ambos están intrínsecamente unidos. La belleza se encuentra en lo corrupto, en lo marchito, en lo oscuro. El poeta halla la estética en la decadencia, y lo expresa con crudeza en una carroña, donde describe un cadáver putrefacto con un lirismo desgarrador. El sol ardiente sobre esta podredumbre, como para cocerla a fuego lento, devolvía 100 veces su esplendor a este cuerpo en descomposición. Aquí, la belleza y la muerte se funden en una misma imagen. La podredumbre, lejos de ser solo un espectáculo grotesco, adquiere una calidad casi sublime bajo la mirada del poeta. En Baudelaire, lo bello no es lo puro ni lo inmaculado, sino lo que despierta una emoción intensa, incluso si esta es el horror. Esta visión se extiende al mundo de la mujer, donde la feminidad se convierte en un enigma temible. Las mujeres de Baudelaire son divinas y demoníacas, musas y maldiciones. Representan el placer, pero también el tormento, la inspiración y la perdición. En Las joyas, el poeta se embriaga en la contemplación del cuerpo femenino, pero su éxtasis está cargado de una obsesión devoradora, una necesidad insaciable que nunca se ve satisfecha. Oh, joyas, para mí sois más bellas que el sueño. Os mezcláis con mi carne con solemne esplendor. Aquí, la mujer es comparada con una obra de arte, deslumbrante, fría, inalcanzable. Es un objeto de deseo y, al mismo tiempo, una presencia que condena al poeta a un sufrimiento perpetuo. La belleza como castigo. La fascinación de Baudelaire por la belleza no es un simple gusto estético, sino una maldición. La belleza seduce, pero no consuela. Promete la felicidad, pero solo entrega desesperación. En Himno a la belleza, el poeta se pregunta si ésta proviene del cielo o del infierno. ¿Vienes del abismo o caes de las estrellas? Tu mirada infernal, encantadora y oscura, distribuye confusamente favores y delitos. Y por eso se puede compararte al vino. Esta ambigüedad es clave en la visión baudeleriana. La belleza no es ni buena ni mala, sino una fuerza que trasciende la moral humana. Puede elevar al hombre a lo sublime, pero también puede arrastrarlo a la desesperación. Es el vino que embriaga, que permite escapar del spleen, pero que, a la vez, lo sumerge en el vértigo del vacío. En algunos poemas, la belleza se convierte en un demonio que acecha al poeta. La obsesión por la perfección lo consume, lo condena a una búsqueda interminable. En El veneno, Baudelaire compara la belleza de una mujer con un veneno más potente que el opio y el vino. Todo en ella fascina, todo en ella mata. Su hermosura es un hechizo mortal. Y su alma, un abismo profundo, donde el hombre se pierde sin remedio. Este es el castigo del amante de la belleza. Cuanto más la persigue, más se aleja de la felicidad. Es un amor imposible, un anhelo que nunca podrá satisfacerse. La belleza como redención. Sin embargo, la belleza también tiene un poder redentor en la poesía de Baudelaire. Si bien es una fuente de tormento, también es una de las pocas cosas capaces de elevar al ser humano por encima de su miseria. En un mundo marcado por el hastío y la desesperación, la belleza es uno de los últimos refugios del alma.
En el Albatros, Baudelaire presenta al poeta como un ser semejante a esta majestuosa ave, sublime en el cielo, pero torpe y ridiculizado en la tierra. La belleza de su arte es su gloria y su condena, lo separa del resto de los hombres y lo convierte en un incomprendido. Pero es, a su vez, su única razón de existir. El poeta es igual al príncipe de las nubes, que mora en la tormenta y se ríe del arquero. Exiliado en la tierra, víctima del escarnio. Sus alas de gigante le impiden caminar. Aquí, la belleza no es solo una maldición, sino una señal de grandeza. Es lo que distingue al poeta del resto de la humanidad, lo que le permite tocar lo divino, aunque ello lo condene a la soledad y el sufrimiento. Conclusión: la belleza como paradoja. Para Baudelaire, la belleza es un misterio indescifrable, una paradoja que no se puede resolver. Es una fuerza que inspira y destruye, que eleva y arrastra al abismo. Es la razón de su arte y la causa de su tormento. No se puede poseer la belleza sin sufrir por ella. No se puede amarla sin sentirse, al mismo tiempo, maldito por su influjo. Y, sin embargo, es lo único que da sentido a la existencia en un mundo donde el spleen y la muerte acechan en cada rincón. En Las flores del mal, Baudelaire nos obliga a contemplar la belleza sin ilusiones. Nos la muestra en su esplendor y en su crueldad, en su pureza y en su corrupción. Nos hace entender que la belleza no es solo un deleite, sino también una prueba, una condena que debemos llevar con orgullo y resignación. Así, el poeta nos deja con la misma pregunta que lo atormentó toda su vida: ¿la belleza nos salva o nos destruye? Baudelaire no nos da una respuesta, porque quizás ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Capítulo 14. El amor como placer y suplicio. Baudelaire concibe el amor como un campo de batalla donde el deseo y el sufrimiento se entrelazan, donde el éxtasis y la desesperación son inseparables. No es el amor idílico de los poetas románticos, sino una danza febril entre la pasión y la condena, un fuego que ilumina y consume. En Las flores del mal, el amor nunca es un refugio seguro, sino una tormenta que arrastra a los amantes a los abismos del placer y la destrucción. Desde los primeros versos de su obra, el poeta nos muestra que el amor está marcado por la obsesión y el tormento. No es una promesa de felicidad, sino una fuente de angustia perpetua. Es un anhelo incontrolable, un veneno que embriaga los sentidos y envenena el alma. El amor como deseo irrefrenable. Baudelaire encuentra en el amor una fuerza salvaje, instintiva, que se desborda sin medida. En Sed non satiata, nos presenta a una mujer cuyo deseo insaciable la convierte en una figura casi demoníaca. Extraño ídolo, oscuro como la noche. Con perfume de almizcle y de habanos. Musa cruel que reinas en mis sueños. Teodoro como un astro funesto. Aquí, la amada no es una fuente de consuelo, sino una presencia inquietante que enloquece al poeta. Su deseo es como un astro ineludible que lo atrae hacia la fatalidad. El amor es visto como una pulsión imposible de contener, un hambre voraz que nunca se sacia. Esta visión se repite en la destrucción, donde el amor se funde con la imagen de una fuerza demoníaca que arrastra al poeta hacia su perdición. El demonio me sigue de cerca sin cesar. Flota en torno a mí como el aire impalpable. Lo respiro y lo siento quemar mi pulmón. Y llenarlo de un deseo eterno y culpable. Aquí, el amor no es una experiencia celestial, sino una maldición. Es una fuerza que atormenta, que no deja descanso. Es un anhelo que jamás se calma, una condena que Baudelaire arrastra consigo como un pecado irredimible. El amor y la crueldad. El amor baudelairiano no es dulce en agenti, sino feroz cruel. Se nutre del sufrimiento, se deleita en la agonía de los cuerpos y las almas. La pasión no es un refugio, sino un enfrentamiento, una lucha donde el placer y el dolor se confunden. En El vampiro, la mujer amada se transforma en una criatura maldita que chupa la vida del poeta. Tú que, como una puñalada. Clavast en mi doliente corazón. Tú que, fuerte como un tropel de demonios. Llegaste, loca y adornada. Aquí, el amor es una herida abierta, un tormento que el poeta sufre con devoción. La mujer es una figura fatal, irresistible en su crueldad. No es un ángel que salva, sino un ser que consume, que destruye. Y, sin embargo, el poeta no puede escapar de su influjo. Esta visión se refuerza en Castigo de la orgía, donde el deseo se convierte en una danza de placer y tortura. Mi amor. Mi tigresa.
Mi loba impía. En el fondo de tus ojos arde un extraño fulgor. Cuando te entregas, en tu cuerpo se funden el furor y la lujuria de un dios cruel. Aquí, la amante es un animal salvaje, una bestia sedienta de pasión y furia. Baudelaire ve en el amor una lucha de fuerzas, un choque de deseos irreconciliables. La dulzura no tiene lugar en este universo. El amor solo existe cuando se mezcla con la brutalidad y la desesperación. El amor y la muerte, la pasión como condena. En Baudelaire, el amor y la muerte son inseparables. El deseo es un camino que conduce al abismo, un sendero que solo lleva a la destrucción. Amar es condenarse, entregarse a una pasión que devora el alma y el cuerpo. En el balcón, el poeta recuerda un amor pasado con una mezcla de nostalgia y desesperación. Hemos dicho palabras eternas, que el día siguiente olvidó. Y nuestras almas, inflamadas, se abrazaban en la noche. Pero esta evocación no es pura ternura. El recuerdo del amor es también el recuerdo de la pérdida. La pasión siempre termina en desilusión, en despedida. El amor es efímero, se disuelve en el tiempo como un sueño del que se despierta con dolor. Este mismo sentimiento de pérdida se encuentra en Recuerdo, donde el poeta describe la melancolía que sigue a la pasión. Los días se han ido y los años han huido. Pero mi amor sigue vivo como al principio. El tiempo no ha podido borrar su huella. Ni el dolor arrancarlo de mi pecho. Aquí, el amor se convierte en un fantasma, en una herida que nunca cicatriza. No importa cuántos años pasen, la marca del amor queda para siempre, como un tatuaje en el alma. La pasión puede terminar, pero su eco resuena en la memoria, atormentando al amante con el recuerdo de lo que fue y nunca volverá a ser. Conclusión: el amor como dolor necesario. Para Baudelaire, el amor es tanto una bendición como una condena. Es un fuego que calienta y quema, un placer que inevitablemente conduce al sufrimiento. No se puede amar sin pagar el precio del dolor. No se puede desear sin quedar atrapado en la angustia del anhelo insatisfecho. En Las flores del mal, el amor es una fuerza oscura, una experiencia que transforma y consume. Nos hace sentir vivos, pero también nos destroza. Nos eleva a la cima del placer y nos arroja al abismo de la desesperación. Y, sin embargo, Baudelaire nos dice que este tormento es necesario. Porque sin el amor, con todas sus crueldades, sus excesos y sus miserias, la vida sería aún más insoportable. Sin la pasión, solo quedaría el vacío del spleen, la monotonía gris de la existencia sin emoción. El amor, con todo su sufrimiento, sigue siendo la única promesa de intensidad en un mundo donde todo se desvanece. Es una maldición, sí, pero también una de las últimas formas de belleza en una vida marcada por la decadencia y la muerte. Capítulo 15. La redención a través del arte y la belleza. Si en los capítulos anteriores hemos visto cómo el amor, el deseo y el sufrimiento envuelven la vida del poeta en una espiral de placer y tormento, en este capítulo nos sumergiremos en la única vía de escape que Baudelaire encuentra para la miseria existencial: el arte. En Las flores del mal, la belleza es más que una mera apreciación estética. Es un refugio, un santuario donde el alma puede elevarse por encima de la podredumbre del mundo. La poesía, la pintura, la música y la imaginación se convierten en herramientas de redención, en vehículos que permiten escapar, aunque sea momentáneamente, del hastío, del spleen y del dolor del amor imposible. Baudelaire no busca en el arte una simple evasión, sino una transformación, la posibilidad de capturar la esencia de la belleza en medio de la decadencia y convertirla en algo eterno. A través de su obra, nos muestra que incluso en la corrupción y la muerte puede hallarse una forma sublime de estética. El arte como desafío a la muerte. Desde los primeros versos de su poesía, Baudelaire deja claro que la mortalidad acecha cada instante de la existencia. Todo lo hermoso está destinado a marchitarse. Toda pasión está condenada a apagarse. Sin embargo, el arte es el único poder capaz de desafiar la fugacidad del tiempo. En su poema La belleza, Baudelaire personifica la belleza como una divinidad fría e inmortal. Soy bella, oh mortals, como un sueño de piedra. Y mi pecho, donde cada cual se estrelló, está hecho para inspirar al poeta. Un amor silencioso y eterno. Aquí, la belleza no es efímera como el amor carnal, no sufre la decadencia de la carne. Es impasible, distante, inmutable. Su frialdad la hace eterna,
como una escultura que resiste el paso del tiempo mientras los hombres envejecen y mueren a su alrededor. Baudelaire encuentra en esta forma de belleza un consuelo frente a la angustia existencial. Si la vida es pasajera y todo placer está destinado a desvanecerse, el arte es la única promesa de eternidad. A través de la creación poética, el hombre puede aspirar a una trascendencia que la realidad le niega. Este mismo pensamiento se halla en Correspondencias, donde el poeta describe un mundo donde la naturaleza y el arte están llenos de símbolos que nos llevan a una realidad superior. La naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan salir, a veces, confusas palabras. El hombre atraviesa bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. Aquí, el arte se convierte en un lenguaje secreto, en un puente entre lo terrenal y lo divino. Baudelaire sugiere que en cada manifestación artística hay un eco de lo eterno, una vibración que nos conecta con lo sagrado. La musa, inspiración y maldición. En la poesía de Baudelaire, el artista no crea desde la felicidad, sino desde el tormento. La musa no es un ser angelical que guía al poeta con dulzura, sino una presencia caprichosa que lo arrastra a la desesperación y el exceso. En La musa enferma, nos presenta la imagen de una musa decadente, consumida por la enfermedad y la melancolía. Pobre musa mía, ¿qué tienes esta mañana? Tus ojos de mármol están llenos de noche. Y frío se vuelve tu frente tan blanca, como la nieve que envuelve tu pecho. La inspiración no es un don divino, sino un padecimiento. El poeta está condenado a sufrir para crear, a vivir entre la miseria y la gloria, atrapado en una contradicción que lo destroza y lo eleva al mismo tiempo. Este conflicto se vuelve aún más evidente en El alquimista arrepentido, donde Baudelaire describe la desesperación del artista que se da cuenta de que la belleza no puede salvarlo completamente del sufrimiento. He exprimido con furia mi cerebro. Y como un alquimista encendido, quise de cada lágrima hacer perla. Y de todo dolor un rubí. El arte es una alquimia, un intento de transformar el dolor en belleza. Pero este proceso no es gratuito. Desgasta al artista, lo consume, lo condena a una búsqueda incesante que nunca termina de satisfacerse. La belleza en lo macabro, el arte en la decadencia. Uno de los aspectos más innovadores de Las flores del mal es la forma en que Baudelaire encuentra belleza en lo que comúnmente se considera repulsivo: la muerte, la corrupción, la miseria. En lugar de idealizar la existencia, el poeta la enfrenta en su crudeza y la transforma en poesía. El ejemplo más célebre de esto es su poema Una carroña, donde describe un cadáver en descomposición con una precisión casi pictórica. Recuerda lo que vimos, alma mía. Aquella bella mañana de verano. Una corona in fame. En un sendero pedregoso. Lejos de provocar asco, Baudelaire convierte la podredumbre en un espectáculo sublime, en un recordatorio de que incluso en la muerte hay una extraña belleza. Este mismo principio se aplica a la miseria humana. En Los faros, el poeta describe a los grandes artistas del pasado como faros en la oscuridad del mundo, pero no olvida que su grandeza nació del sufrimiento. Rubens, río de olvido, jardín de la pereza. Almohada de carnes frescas donde no se ama, pero donde la vida fluye y se mueve sin cesar. Como el aire en el cielo y el mar en el mar. Aquí, el arte es la única respuesta posible al horror de la vida. Mientras el mundo se hunde en la desesperación y la decadencia, la obra de los artistas sigue brillando, resistiendo la oscuridad. Conclusión: el arte como única redención. Para Baudelaire, el arte es la única forma de salvación. No es un refugio placentero, sino una lucha constante contra la desesperación, un intento de capturar lo eterno en un mundo donde todo se desmorona. A través de la poesía, el poeta desafía a la muerte, convierte el sufrimiento en algo hermoso y deja una huella que el tiempo no puede borrar. Aunque el amor sea un tormento, aunque la vida esté llena de spleen, aunque todo placer sea efímero, la belleza permanece. En este último capítulo, Baudelaire nos deja su mensaje final. La existencia es una condena, pero el arte es el único milagro capaz de darle sentido. En cada palabra, en cada imagen, el poeta nos muestra que incluso en la decadencia hay una chispa de eternidad. Y así, con un último suspiro poético, Las flores del mal nos revela su verdad más profunda. El arte es el único consuelo ante la inevitabilidad de la muerte. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir explorando más obras como Las flores del mal, apóyanos siguiéndonos y compartiendo nuestro contenido.
Tu apoyo nos ayuda a seguir narrando las grandes obras de la literatura. No olvides estar atento a nuestros próximos audiolibros.